Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Para mí es un placer estar nuevamente esta noche llevándoles este mensaje de amor, este mensaje de esperanza que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. El tema que vamos a discutir esta noche se titula ¿Sientes que te hundes? Así que, como yo siempre digo, vamos a compartir esta reflexión para que llegue a más personas. Nosotros no sabemos las personas que se benefician a través, mejor dicho, cuando nosotros compartimos esta reflexión. Y pues el Señor nos ha dado esa oportunidad de llevar ese mensaje y pues vamos a compartir. Ya comenzó conectándose ahí de Maldonado. Dios te bendiga. Y a medida que se vayan conectando, pues me gustaría que me vayan diciendo desde dónde nos están viendo para saber así hasta dónde se va llevando este mensaje. Así que vamos a compartir, voy a empezar a compartir. Quiero agradecer los diferentes grupos que me permiten compartir esta reflexión, estas reflexiones semana tras semana. Dios te bendiga, Marta Ramírez, que nos estás viendo, te estás conectando. Así estamos en este momento pues compartiendo estas reflexiones a los diferentes grupos. Así que quiero pues también felicitar a todas esas madres que en el día de hoy estamos celebrando el día de las Madres, que yo entiendo que es un día que se debe celebrar siempre, todos los días. Todos los días debemos celebrar el Día de las Madres. Todos los días debemos celebrar el Día de los Padres. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Todos los días, pues, todos los días nosotros tenemos que esforzarnos y ser mejor en ese don, en esa tarea que el Señor nos ha regalado. Le doy gracias a todas esas personas nuevas que se están conectando de Nicaragua, de Argentina. Sabemos que cada semana entran diferentes hermanos a ver esta reflexión. Nelly Abreu, Dios te bendiga. Leopolda Amarilla, Dios te bendiga. Saludos a todos ustedes, muchas bendiciones. Y ya estamos por terminar. Wow, que mucho grupo, ¿verdad que sí? Gracias que el Señor nos ha permitido esa oportunidad de transmitir ese mensaje a tantas hermosas personas que están viendo estas reflexiones. Así que el tema de esta noche, como yo les dije, es ¿sientes que te hundes? Todos nosotros tenemos problemas y situaciones en la vida. Todos. Nadie puede decir yo no tengo un problema, yo no tengo una situación, yo no tengo un evento que me haya marcado, que me esté afectando. Así que nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones, nos enfrentamos a enfermedades, nos enfrentamos a problemas económicos, problemas familiares. Tenemos problemas de todo lo que existe. Y muchas veces nosotros estamos cargados de tantas situaciones que en ocasiones nosotros podemos sentir miedo porque no vemos ninguna posibilidad, no vemos, como a veces uno dice, la luz al final del túnel de que la situación que estamos pasando mejore. Y muchas veces ni siquiera levemente o breve, de manera breve. Y sentimos nosotros que vamos desfalleciendo, que vamos perdiendo nuestras fuerzas y que nos hundimos, que nos ahogamos en nuestra propia vida, que nos ahogamos en los propios problemas que nosotros tenemos. Pero no siempre debe ser así. Por eso el mensaje, la palabra que Dios nos tiene para nosotros esta noche
nos va a ayudar a nosotros a evitar que nos hundamos, o nos va a ayudar cómo salir de ese ahogo, cómo salir de ese hundimiento de los problemas, de la vida, de las situaciones. Vamos a hacer la lectura de la palabra que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Este es el que nos habla de que Jesús camina sobre las aguas. Así que voy a ir leyendo 2 o 3 versos y después voy a ir explicando cada uno de ellos, explicándolo y aplicándolo a nuestro diario vivir, aplicándolo a nosotros. Y esta lectura ocurre después que ya Jesús realizó la primera multiplicación de los panes. Y la palabra dice así: inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Hasta ahora vamos a visualizar entonces que nosotros somos la barca. La barca somos nosotros, ¿verdad? Alberto, Nelly, Aide, Marta, nosotros somos la barca. Entonces, el mar es nuestra vida. Las olas y el viento son los problemas y las situaciones que nosotros nos enfrentamos en nuestro diario vivir. Y algo bien importante que nos dice la lectura es que a medida que se va la barca alejando de la orilla, hay turbulencia. Entonces, Jesús se quedó en la orilla. Podemos ver eso, Jesús se quedó en la orilla. Y a medida que nosotros nos vamos alejando de Jesús, va a haber turbulencia en nuestra vida. Entonces, a nivel de la fe, nosotros siempre vamos a encontrar ese viento que nos va a azotar, que nos va a zarandear, que nos va a mover, que nos va a estremecer y que es contrario al seguimiento de Cristo. Son todas esas cosas que a nosotros nos suceden, que evitan o tratan de evitar que nosotros vayamos tras de Jesús. Y entonces, hasta en esos pequeños versos, eso es lo que hemos visto, que hemos descubierto, que a medida que nosotros nos vamos alejando de la orilla, nos vamos alejando de Jesús, va a haber más viento que nos va a zarandear, nos va a estremecer y el caminar entonces se hace más turbulento. Vamos a continuar. Y nos dice: y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo, no temas. Aquí nos está diciendo, nos dice que Jesús va hacia ellos a la cuarta vigilia. Eso es aproximadamente de 3 a 6 de la mañana. O sea, Jesús no va inmediatamente a rescatar a los discípulos que estaban luchando con esa tormenta. Realmente Jesús los deja batallar a través de la mayor parte del tiempo, a través de la mayor parte de la noche.
Entonces, Jesús sabe que la barca estaba siendo azotada por el viento. Jesús sabe que el agua se está metiendo dentro de la barca. Jesús sabe que los discípulos están en problemas. Y nosotros también experimentamos eso a nivel de la fe. Muchas veces nuestra fe es forzada hasta el punto de llegar al quiebre. Porque cuando aparecen los problemas en nuestra vida, que llegan esos problemas que nosotros no esperamos, muchas situaciones que nosotros no tenemos control de ellas, enfermedades, problemas económicos, nos quedamos sin empleo, no hay estabilidad. Perdemos la estabilidad, perdemos el control muchas veces de nosotros mismos, no podemos controlar lo que sentimos. Y eso hace que nos sintamos solos. Comenzamos a escuchar los murmullos, los pensamientos que van a llegar de diferentes sitios, que nos van a llegar a confundir. De tal manera, hermano, que lo vamos a ver todo completamente negro. No vamos a ver nada y nos va a llevar a la pérdida de nuestra confianza y de nuestra fe en Dios. Y esos son los fantasmas que nosotros vemos, que nosotros mismos hemos creado. Y esos fantasmas son tan grandes como nosotros se los permitamos. Los fantasmas que gritaban de miedo los discípulos cuando veían a Jesús porque no lo podían reconocer. Esos fantasmas que nosotros vemos entonces cuando nos dejamos dominar por el miedo y nos reconocemos a Jesús. Y escuchamos los comentarios, los murmullos, los pensamientos que no tienen sentido, que nos hacen que nos nuble nuestra mente y no logramos ver. Entonces, la palabra nos está diciendo también que Jesús se acerca hacia ellos caminando sobre el mar. Primeramente, ¿quién puede caminar sobre las aguas? Nadie. Solo Dios. Entonces, por eso Jesús, hermano, nos está dando testimonio de su gran poder, demostrando el dominio que tiene Dios. El que Jesús camine sobre las aguas nos demuestra de que Dios está por encima de todo. Está por encima de nuestros problemas, está por encima de nuestras preocupaciones, por encima de nuestras enfermedades. Bendito sea Dios. Recuerda que nosotros habíamos mencionado que el mar era nuestra vida, que las olas, que el viento son todos los problemas, las situaciones que nosotros nos enfrentamos. Entonces, si Jesús va por encima del mar, quiere decir que Jesús está dominando y tiene dominio sobre el mar, tiene dominio sobre el viento, tiene dominio sobre las olas, por consiguiente, tiene dominio sobre nuestras situaciones. Él tiene poder sobre nuestra enfermedad, sobre nuestros problemas, sobre nuestras preocupaciones. Él está por encima de todo eso. Él es más grande que todo eso, hermano. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver, tenemos que entender y tenemos que creerlo. Que no importa que tan difícil, tan fuerte, tan compleja o complicada sea la situación que tú estás viviendo en este momento, Dios tiene más poder, Dios es más grande y más fuerte que la situación que tú estás viviendo ahora. Bendito sea Dios. Entonces, Jesús sabía que el miedo podía llevar a los discípulos a cometer errores. A lo mejor ellos podían pensar que se les acercaba ese fantasma y se iban a tirar al mar, iban a ahogarse. Y también nosotros cuando actuamos con miedo o cuando actuamos
llenos de preocupaciones, nosotros, hermanos, no podemos tomar las decisiones correctas. Las decisiones más favorables no las podemos tomar a la ligera. Cuando estamos asustados, cuando estamos llenos de miedo, cuando tenemos preocupaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos pensando claramente. Porque tenemos que acordarnos que están todos esos fantasmas, todos esos miedos, todos esos terrores que están alrededor nuestro y nos opacan la vista, nos opacan la mente y no podemos pensar, no podemos reaccionar, no podemos actuar correctamente. Pero sin embargo, Jesús, al verlos así, que estaban desesperados, que estaban llenos de angustia, que posiblemente iban a cometer alguna locura, les dice rápidamente: ánimo, soy yo. No teman. Vamos a continuar con esta lectura. Pedro les responde a Jesús: Señor, si eres tú, mándame a ir sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Cuando el miedo nos domina, nosotros no podemos reconocer a Jesús. Y eso precisamente era lo que le pasaba a Pedro. Momentos antes, Pedro y todos los discípulos estaban compartiendo con Jesús, que les había dicho que estaba predicando frente a esa multitud y realizó su primera, la multiplicación de los panes y los peces. Entonces esos mismos discípulos, horas después, ya no podían reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían miedo, porque estaban confundidos, y era el mismo Jesús. Jesús no había cambiado. Era el mismo Jesús que había pasado 5 o 6 horas desde la última vez que los discípulos habían dejado de verlo. Pero cuando estaban tranquilos, cuando estaban disfrutando, cuando estaban en paz, fueron capaces de reconocer y sabían que eran Jesús. Pero cuando en este momento su vida estaba siendo zarandeada, cuando estaban viviendo una inestabilidad, cuando estaban llenos de miedo, de terror, entonces no fueron capaces de reconocer a Jesús. De tal manera que Pedro tiene ese atrevimiento de pedirle a Jesús una prueba de que verdaderamente Él era Jesús. Por eso Pedro los reta a que lo ponga a caminar sobre las aguas también. Si verdaderamente tú eres Jesús, mándame a buscar caminando sobre las aguas, le dice Pedro. ¿Qué pasaría en la mente de Jesús en ese momento? Como que Pedro, tú siempre con tus problemas de fe, siempre te tardas en confiar. ¿Por qué dudas? Solamente Jesús le dice una palabra: ven. Nada más. Ven. Ahora, te pregunto, hermano, ¿se te ha ocurrido alguna vez tentar a Dios para que actúe en tu vida como tú quieres y cuando tú quieras? ¿Se te ha ocurrido alguna vez tentar a Dios y pedirle prueba
de su poder. Porque sé que a veces nosotros, muchas veces en los momentos de miedo, a lo mejor en un momento en que nos están dando un diagnóstico horrible de una enfermedad mortal, posiblemente viene esa inestabilidad en nuestra vida y estamos peleándole a Dios y diciéndole: si verdaderamente tú eres Dios, sáname en este momento. Hemos sido capaces de tentar a Dios de esa manera, de retar a Dios. Pues entonces Pedro tuvo esa desfachatez de retar a Jesús, que demostrara su poder para que él pudiera creer de que verdaderamente él era Jesús. Y nos dice entonces que Pedro baja de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Muchas veces, hermanos, nosotros dudamos del gran poder que tiene Dios y de todo lo que Dios puede hacer en nosotros, en nuestra vida. Y todas las situaciones que nosotros vivimos, si nosotros se lo permitimos al Señor, Dios va a manifestar su gloria en cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros somos desesperados y somos atrevidos como Pedro, porque queremos que Dios actúe cuando nosotros deseamos, en el momento en que nosotros deseamos, decimos: Señor, queremos que actúe ahora, sin darnos cuenta que todas las cosas suceden en nosotros por un propósito. Que nosotros nos desesperamos y nosotros queremos entender el propósito que tiene Dios para nuestra vida, pero la realidad es que el propósito de nuestra vida es obedecer a Dios y darle gloria a Dios y permitir que Él actúe en nosotros y manifieste su gloria, manifieste su amor y manifieste su misericordia sobre cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros vemos que mientras Pedro tenía la mirada puesta en Jesús, no tenía ningún problema para caminar sobre las aguas. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, cuando nosotros vamos caminando teniendo como ese faro para seguir, vamos a caminar bien. Y aunque encontremos situaciones, aunque encontremos dificultades en nuestra vida, aunque hayan problemas, aunque haya enfermedades, siempre que nosotros vayamos caminando, mirando a Jesús, vamos a ir por buen camino. Porque las tormentas no van a faltar en nuestra vida, hermano. Siempre vamos a tener tormentas en nuestra vida, siempre vamos a tener momentos de dolor, siempre vamos a tener momentos que nos van a estremecer, siempre vamos a tener momentos de sufrimiento. La diferencia es cómo yo me enfrento a esa tormenta. Yo dejo que esa tormenta me afecte, yo dejo que esa tormenta entre en mi corazón, o camino a través de la tormenta mirando fijamente a Jesús. Continuamos. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo. Y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame que me hundo. Al punto Jesús, teniendo la mano, le agarró y le dice: Hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo subieron a la barca y amainó el viento. Y esto es palabra de Dios. ¿Qué sucede con Pedro? Fácil. Que en los oídos de Pedro, en los ojos de Pedro, ya él no escuchaba la palabra de Jesús y ya no estaba viendo la persona de Jesús, sino que se estaba sobresaltando ante el ruido y la fuerza y el poder del viento. Y era tan espantoso lo que Pedro estaba viendo, porque estaba viendo la tormenta que estaba ocurriendo a su alrededor, que ya Jesús desaparece. Jesús desaparece de la vista de Pedro. Y entonces la angustia se hace presa de él y comienza a hundirse. Tan cerca comienza a hundirse a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro entonces comenzó a alternar su vista entre Jesús y la tormenta y comenzó a escuchar el ruido de las olas, comenzó entonces a sentir la fuerte brisa de los vientos, la fuerte fuerza o la fuerza de los vientos, perdón. Y todos sus sentidos se los dejó vencer por lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Comenzó a sentir ese estremecimiento. Entonces esa tormenta que estaba ocurriendo en el exterior, Pedro entonces permite que esa tormenta entre a su corazón. Y plups, desaparece Jesús. Y gana entonces el miedo. Gana entonces el terror. Se llena Pedro de angustia y ahí es cuando cierra los ojos, cuando ya desaparece Jesús entonces, porque estaba siendo dominado por la oscuridad, por la tormenta, por el viento, por los problemas, por las enfermedades, por las situaciones. Comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Y nosotros, hermanos, tenemos que caminar mirando siempre nuestro destino. Y ese destino es Cristo. Darnos cuenta que si apartamos esa mirada de Cristo, nosotros nunca vamos a llegar a Él, porque nos vamos a hundir antes de llegar. Podemos hundirnos ahí antes de los pies de Cristo. Pero increíblemente tan pronto Pedro se hundió, comenzó a gritar, que yo le digo ese grito de salvación: Señor, sálvame que me hundo. Yo me imagino que ese grito saldría desde lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de su ser, desde lo más profundo de su alma, sabiendo que posiblemente quedaban unos segundos antes de ahogarse, antes de hundirse, antes de morir, por decir así, porque iba a ser tragado por ese mar. Y grita esa oración, esa oración, ese grito de salvación: Señor, sálvame, que me hundo. Y nos dice la palabra que inmediatamente Jesús lanzó su mano y lo levantó y lo sacó y lo metió a la barca y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y tan pronto Pedro entra a la barca y que Jesús regresa nuevamente con ellos, nos dice la palabra que amainó el viento. El viento se tranquilizó. Y al tranquilizarse el viento, las olas dejaron pues de moverse, se dejaron de formarse. Y regresó la paz. ¿Por qué? Porque ya Jesús estaba en la barca nuevamente con ellos. Y ese es el mensaje que el Señor
nos tiene a cada uno de nosotros. Nuestra vida siempre va a estar llena de problemas. Siempre vamos a estar siendo atacados por tormentas. Nunca van a faltar las tormentas en nuestra vida. Pero el éxito o el fracaso es el que nosotros no permitamos que esa tormenta entre a nuestro corazón y no apartar nunca la mirada de Jesús y permitir entonces que Jesús entre en nuestra vida, entre en nuestra barca para que haya paz nuevamente. ¿No significa que no tendremos tormenta? Claro que sí, porque podremos nosotros tener paz en medio de la tormenta, reconociendo que nuestra paz no depende de nuestras circunstancias, no depende de las situaciones que yo estoy viviendo. Nuestra paz depende de que nosotros reconocemos que somos amados por Dios y que nos dejamos amar por Él. La paz de nosotros depende de mi relación con Dios, no de las situaciones que estén a nuestro alrededor, no depende de nuestras circunstancias, sino de saber que Dios nos ama y dejarnos amar por Dios. Y de esa manera, hermano, nosotros logramos tener paz en medio de esa tormenta y vamos a atravesar victoriosamente esa tormenta, independientemente de la situación que tú estés pasando, siempre y cuando vayamos mirando y caminando fijamente hacia la mirada de amor que Cristo nos da. Así que vamos a orar en este momento. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y estamos ante la presencia del Señor. Jesús nos dice: donde dos o más están reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Y aquí estamos todos reunidos en el nombre de Jesús, de diferentes países, de diferentes sitios, pero todos reunidos en el nombre de Jesús para escuchar esa palabra. Jesús está aquí con nosotros. Padre Santo, misericordioso, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos has regalado en el día de hoy de escuchar esa palabra que tú nos has regalado. Sabemos, Padre amado, que nuestra vida está llena de tormentas. Tú conoces las tormentas, tú conoces las situaciones, tú conoces las cosas que nosotros nos estamos enfrentando en nuestro diario vivir, que nuestra vida es una batalla. Nuestra vida es lucha tras lucha tras lucha. Tú conoces nuestras enfermedades. Tú conoces nuestros miedos. Tú conoces nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, Señor. Tú sabes, Señor, que muchas veces nosotros nos dejamos vencer por el miedo y no sabemos cómo aclamarte. No sabemos cómo buscarte porque nos dejamos ofuscar por el miedo, por la oscuridad, por lo sombrío de los problemas, por lo sombrío de la enfermedad, por lo sombrío del dolor, y muchas veces no logramos ver a Jesús en nuestro diario vivir, en nuestra vida, en nuestra tormenta, en nuestra enfermedad, en nuestro dolor. Pero reconocemos que está con nosotros, Señor, que tú estás con nosotros. Por eso, Señor, en este momento, muchos estamos sintiendo que nos estamos hundiendo en nuestra vida por los problemas, por las situaciones. Y queremos hacer esa misma oración que dijo Pedro, ese grito de salvación: Señor, sálvanos que me hundo. Señor, sálvame que me hundo. Señor, sálvame porque el cáncer me está venciendo. Señor, sálvame porque los problemas me están ahogando. Señor, sálvame porque las enfermedades están dominándome. Reconocemos, Señor, que tú tienes el poder y tienes el control sobre todas las cosas. Si es la voluntad tuya, Señor, sálvanos, sánanos, danos la sanidad, danos la salvación.
Devuélvenos la salud, Padre amado. Sana nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo. Porque reconocemos que nosotros no podemos luchar contra la tormenta. Porque la tormenta es más grande y más fuerte que nosotros. Pero la tormenta no es más grande ni más fuerte que tú, Señor. Sé el capitán de nuestra barca. Sé el capitán de nuestra vida, Padre amado. Y defiéndenos y lucha con nosotros contra las adversidades, contra los problemas, contra las situaciones, Señor. Y permite que siempre seamos capaces de continuar caminando, mirando hacia Jesús, que es nuestra meta, que es nuestro fin y que es nuestro medio para llegar a ti. Te pido que derrames tu bendición, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a ver, yo espero que esa palabra haya calado dentro de los corazones, dentro del alma de cada uno de nosotros, y que nos dé fuerza para poder enfrentarnos los problemas, enfrentarnos las tormentas de una manera diferente, permitiendo que sea el Señor que sea quien la venza. Así que vamos a saludar, vamos a ver a Sonia Maldonado, a Aide Maldonado, que está viendo aquí, compartiendo con nosotros, a Virgilio Vázquez, Lidia Ramírez, Yani Soto, Carlina Román, Sandra, Marisabel Villarreal, Bárbara Campbell, Carmen Castellanos y los demás que no me permite, no logro ver quiénes más están aquí compartiendo con nosotros. Así que, hermanos, les corresponde a ustedes ahora compartir esta reflexión. Nosotros no sabemos quién en este momento tenga esa posibilidad de estar ahogándose. Y compartamos esta palabra y a través de ella se dé cuenta de que solamente tiene que decir: Señor, sálvame, que me hundo. Y a través de ti llegue este mensaje y llegue la bendición de esa persona y llegue Jesús y le extienda su mano y lo saque de esa tormenta y apacigüe su vida, que apacigüe sus situaciones. Así que, hermanos, los dejo con esta palabra: Señor, sálvame, que me hundo. Los espero entonces la próxima semana. Así que Dios los bendiga a todos y recuerden, comparta esta reflexión. Para las personas que están viéndonos por primera vez, pues pueden darle like a esta página de Alberto José, Médico Predicador, y te guía en una parte en donde te puede notificar cada vez que yo entre en vivo para llevar estas reflexiones. Ana Esperanza se conectó. Buenas tardes, Dios te bendiga también. Así que nos vemos entonces la próxima semana.